tal? Yo soy Gabriela. Hola, ¿cómo están? Yo soy Raquel Huanca. Bienvenidos una vez más a ¿Y tú qué opinas? En este video hablaremos acerca de la televisión en Bolivia. La primera transmisión en Bolivia fue para el Estado, para un canal estatal y con fines totalmente para el gobierno. En lo que va del sector privado, en el año 1980 comenzó la primera estación. Ahora hablaremos sobre el contexto histórico demográfico. Varios puntos por abarcar. Empecemos. Bolivia forma parte del territorio que correspondió a Collasuyo, más conocido como Alto Perú. Durante el periodo colonial, el territorio boliviano dependió de Perú y tuvo un importante papel en la economía cuando en el año 1545 se descubrieron las minas del estaño y plomo de Potosí. En el año 1824 el general Sucre, lugarteniente de Bolivia, logró abrirse camino para llegar a la paz e independizar el territorio. También hablaremos acerca del Chaco Pacífico. En el año 1830, después del suceso, Chile en la batalla de Tacna venció al ejército boliviano peruano, dejando a Bolivia sin salida al mar. Entre el periodo del año 1932 y 1935 fue la pérdida del Chaco de Bolivia ante Paraguay. En mayo del 1951, Mamentazo, el presidente, se dio a sí mismo un golpe de estado y entregó el poder al ejército. Un 9 de abril de 1952, la clase media y obreros destacados se van en contra del gobierno, debido al modelo capitalista del Estado que se impuso por la introducción nacionalista. En el año 1932, el ejército decidió retirarse a los cuarteles y entregar el poder al Congreso elegido democráticamente en el año 1980. Este último designó al presidente Germán Siles Zuazo, con quien se abre un periodo que sentó las bases para una nueva democracia. En el ámbito cinematográfico, este jamás tuvo apoyo del gobierno. Y finalmente en la década de los 70, este produjo 17 y obtuvo 30 premios. Las temáticas de esta eran las problemáticas sociales con algunas soluciones de por medio. En cuanto a la cantidad de aparatos de televisión, Bolivia presenta un índice de 202 televisores por cada 1000 habitantes. Ahora hablaremos sobre las radios mineras. En el año 1947, las radios mineras eran adquiridas con mayor importancia. La actividad minera, en especial la actividad del estaño, era considerada como el sueldo de Bolivia. En el año 1949 actuaban de manera clandestina. Por esta razón, el ejército decidió bombardearlas. Con la revolución que tuvo lugar 3 años después, se les facilitó el camino a las radios mineras y por esta razón muchos de los sindicatos quisieron tener sus propias emisoras. Periodos de la televisión en Bolivia. En el año 1969 fueron los inicios de la televisión boliviana con fines políticos. Desaparecieron algunos que causaron bastante revolución. En el año 1974, el gobierno y la Comibol distribuyeron 5.000 televisores por las minas con amplias facilidades de pago. Entre los años 1976 y 1980 se conformó el Sistema Integrado de Televisión Universitaria, formado por 8 canales. En el año 1979, la estructura de la televisión estaba formada por 9 canales, 8 universitarios que transmitían lo regional y 1 que era nacional. La televisión durante la década perdida y el desarrollo de un modelo en el año 1984 al 1990. En esta temporada es cuando se incrementaron los canales de televisión en Bolivia de una manera impresionante. Las empresas que no podían transmitir como ley tenían el argumento de la libre expresión. En los 15 años Bolivia solo tenía un canal en el cual sometían, censuraban y tenían un control total. En el año 1988 existían 35 canales locales de carácter privado.
18 de ellos estaban distribuidos en áreas urbanas y los otros 17 tenían cobertura provincial. Ahora nos pasamos a hablar acerca de los canales privados en Bolivia. Primero, Televisión Universo LTDA, Cruceña de Televisión, Paceña de Televisión, Telesistema Boliviano, Televisión Popular, CCA Televisión SRL. La nueva etapa de la televisión en Bolivia en el año 1990 al 2000 inició con un centenar de estaciones. Como se ha visto, en la nueva política económica asumida por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, le dio una mayor importancia a la iniciativa privada en todos los ámbitos, inclusive en la televisión. Durante los periodos de la televisión universitaria, pasaron a ocupar posiciones secundarias frente a la información de las grandes redes privadas de televisión. Durante las décadas de la Asociación de Teledifusoras Privadas de Bolivia, ATB, se constituyó la red más consistente. Características de la programación. A pesar de que la primera transmisión fue para el Estado, hubo la transmisión universitaria que se adelantó a los demás países, ya que existe un popularismo ante estas. El incremento de canales en la televisión trajo consigo muchas programaciones y provenientes de extranjeros. Ahora hablaremos sobre la televisión en el país vecino Uruguay. A diferencia de otros países, este se lleva más a fines de la sociedad y no a favor del Estado. Esta política se reflejó en la creación del Servicio Oficial de Radio, Televisión y Espectáculos SODRE, inaugurado en 1929. Este sector de televisión en Uruguay es relativamente homogéneo y pequeño. Cerca del 80% de las emisoras están concentradas en 3 grupos, que son de carácter privado. Contexto histórico y demográfico. La televisión en Uruguay surgió en una época donde la prensa de este país vivió en su mayor auge. En el siglo XX apenas se tenía producción de cine propia y las películas que se habían realizado hoy son casi excepcionales. En el año 1990 aparece la televisión por cable. Así también en el siglo XX la radio llegó a tener un gran impacto y una aprobación por los uruguayos. La televisión adoptó un lenguaje coloquial, es decir, algo propio. Los grandes periodos de la televisión uruguaya. En Uruguay, la televisión surgió en una muy buena época para el país. Fue en el año 1954 cuando los diarios uruguayos tenían varias ventajas para ser realizados. A mediados del siglo XX, Uruguay apenas tenía una producción de cine propia, ya que en el año 1994 se creó el Instituto Nacional Audiovisual, que era dependiente del Ministerio de Educación y el de Cultura. Durante la década del 1990 apareció la televisión por cable. Sin embargo, la radio fue el mayor medio que tuvo aceptación en dicho país. Los primeros pasos de la televisión en Uruguay. El Servicio de Difusión Radioeléctrica SODRE fue creada en el año 1929 con el objetivo de ser una emisora de radio. Actualmente, SODRE abarca las áreas de televisión, espectáculos, difusión y la de preservación cultural. Por primera vez en el año 1956 comenzó a transmitir la primera empresa de televisión, ya que le concedieron una licencia, Canal 10 Saete TV. La segunda fue la estación en Montevideo, que fue el Canal 4 Monte Carlos TV. El tercero fue el Canal Tele 12 en 1962. Desarrollo de un modelo. Está caracterizado por conformar un sector televisivo que se denomina Televisión Uruguaya y está caracterizado por varias estaciones y un canal estatal. La competencia entre canales privados y canales estatales se dio en Montevideo, ya que la televisión pública no se amplió al resto del país hasta el año 1980. La televisión bajo el gobierno militar y durante la década perdida. Durante el periodo del año 1973 y 1984 la televisión no tuvo mucha popularidad, ya que en 1965 se frenó con la dictadura militar. Pues recién a partir de 1987 se aumentó el ritmo de instalación de canales respiradores en el resto del país. Los militares no fueron capaces de crear aliados en los medios de comunicación, ya que el liderazgo estuvo siempre a mando de los canales privados. La nueva etapa de la televisión en Uruguay.
El público uruguayo se convirtió en un público activo y selectivo. Actualmente las empresas que van repartiendo servicio por cable son Montecable, Nuevo Siglo y Televisión Cable Color, quienes forman de la empresa Equital. El cable ha provocado que la audiencia baje en la televisión abierta de Uruguay y han tomado medidas para poder aumentar la producción propia. Modelos de la televisión dado por la normativa. La televisión siguió los mismos pasos de la radio, ya que las primeras emisoras fueron de carácter privado y comercial. Bien, como ya hablamos de Uruguay, ahora pasamos a hablar de la televisión en Paraguay. Es posible distinguir que algunas de las características del sector televisivo en Paraguay que lo sitúan en un nivel menor en términos de actores y tamaños del mercado en términos de sus países vecinos. Contextos históricos democráticos. Antes de llegar a colonizar, Paraguay era un territorio habitado por los guaraníes y eran además considerados buenos guerreros. El territorio de Paraguay se integra el Virreinato de La Plata. En 1811 se declaró la independencia y después de 2 años se proclamó República de Paraguay definitivamente. En el año 1932 Paraguay tuvo otra guerra con el país de Bolivia por las posiciones del Chaco Boreal, que duró 6 años y terminó con la firma de un trato de paz. Al igual que Bolivia, Paraguay es un país sin salida al mar. Sus límites son Brasil, Argentina y Bolivia. Sus idiomas oficiales es el español y el guaraní paraguayo. Sus principales ciudades son Asunción, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Encarnación. Los principales canales de televisión en el país son 2. El del Sistema Nacional de Televisión SNT y la red privada de comunicaciones RPC. Características de la programación en Paraguay. Son de preferencia programas extranjeros, así como por ejemplo los programas brasileros y los programas argentinos. Y también son intensos fracasos de reality show. Así también vemos cómo el modelo de televisión de normativa es de acceso libre. Comparativa de los periodos de la televisión en la región. El primer grupo está conformado por Brasil y Argentina con un inicio similar. El segundo grupo es Chile y Uruguay con inicios a finales de la década de los 50. Y en el tercer grupo tenemos a Bolivia y Paraguay, que fue un desarrollo televisivo tardío. Los convenios con cadenas internacionales estadounidenses, además de debates públicos, menos en países que vivían en dictadura como es el caso de Chile. Brasil fue el dominio de la telenovela, que lo diferenció de las telenovelas mexicanas. Luego vino el ingreso de la publicidad con patrocinadores en show televisivo. El uso de la televisión con fines propagandísticos por los gobiernos militares, además de las censuras a contenidos con caso de ataque al gobierno en turno. También tenemos la inversión tecnológica para las transmisiones a color. En el caso de Chile y Uruguay, y pese al golpe militar no tuvo oportunidad de crecer. En Bolivia, la televisión se constituyó con el medio en el cual los militares comenzaron a socavar el movimiento sindical. Ahora hablaremos sobre el desarrollo de un modelo comercial de la televisión. Empieza la competencia entre canales televisivos. También participa el capital extranjero en medios televisivos. Ahora las características del modelo comercial en América Latina. Ruptura de inversión de militares y entran otros actores para futuras inversiones. Además se implementan las propagandas juveniles. Una visión desde el mercado. La competencia es la audiencia que cada canal de televisión adquiere. Es así que utilizan estrategias de programación, así como por ejemplo los programas de reality shows, competencias, entre otros. Esto únicamente para atraer más público. Comparativa de la estructura de la televisión. Metas: estructura antigua, democracia. Estructura nueva, sobrevivencia, éxito, beneficio. Medios: antigua, producción de programas, selección de material. Nueva, selección de material, programación mix. Lógica: antigua, responsabilidad. Nueva, mercado, economía. Criterio de selección: antigua, relevancia política. Nueva, ventas. Grupos de referencia: antigua, ciudadanos. Nueva, consumidores. Centrado en decisiones tomadas, estructuras de poderes. Nueva, dimensión de nuevos conflictos. Perspectivas: antigua, nación, sistema. Nueva, individual, global. Gráfico número 24.
Primeras reuniones especializadas sobre la cultura. La primera reunión sobre la cultura fue en Brasilia en el año 1992, donde se estimuló el conocimiento mutuo. La segunda reunión especializada sobre la cultura de acta de asistencia en el año fue 1995, donde las industrias culturales adaptaron el logotipo de Mercosur y la compatibilidad de las redes informáticas. La televisión pública sobrevive con la televisión comercial privada, enfrentándose en el funcionamiento de conseguir publicidad, teniendo en cuenta que los estados no están dispuestos a financiar canales con déficit. Al contrario, en Brasil TV Globo tiene respecto libre facturación del 25%. Sin embargo, STVA factura el 21% del mercado televisivo. El desarrollo de política de generar espacio audiovisual son avances de tecnología de la información y de la comunicación. De esta manera hemos llegado al final, espero les haya gustado, nos vemos en una próxima, chao chao.